Buenos días a todos, mi nombre es Jonás Hernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer el análisis morfosintáctico de oraciones compuestas de proposiciones subordinadas sustantivas. Para ello, debemos recordar que una proposición subordinada es una proposición que se integra dentro de otra que recibe el nombre de proposición principal y que además se integra mediante un nexo o una forma no personal del verbo, normalmente un infinitivo, y que precisamente como está integrada dentro de una estructura principal, ha de cumplir una función dentro de esa estructura principal. Para empezar a hacer el análisis morfosintáctico de estas oraciones, seguiré tomando como referencia oraciones simples que luego se han transformado en oraciones compuestas, convirtiendo un sintagma en proposición. Es lo que tenemos en este primer ejemplo que os presento. Ese hombre es el director de la empresa. Es una oración simple, como observamos, constituida por un único verbo, un verbo copulativo, al que le precede un sintagma nominal que actúa como sujeto, ¿verdad? Luego tendríamos el verbo copulativo, núcleo del predicado, y posteriormente tendríamos otro sintagma nominal, que en este caso, ya que el verbo es copulativo, ha de funcionar ese último sintagma nominal obligatoriamente como atributo. Bien. Cuando nosotros transformamos esa oración simple en una estructura del tipo ese hombre es quien dirige la empresa, observen que lo que hemos hecho ha sido convertir ese atributo, que es un sintagma nominal como acabamos de indicar, lo hemos convertido en un grupo verbal. El director de la empresa es quien dirige la empresa. Pero mientras que en la oración simple yo lo que tengo es un sintagma nominal, en la oración compuesta ese sintagma ha sido transformado en forma de predicado. Un predicado que no tiene independencia gramatical, porque evidentemente ese bloque, quien dirige la empresa, no puede formar por sí solo una oración simple independiente. Es un predicado que se ha de integrar dentro de una estructura más amplia, dentro de una estructura que le sirve como marco, es decir, dentro de una proposición principal de rango jerárquico superior. De manera que la proposición principal la proposición principal comenzaría en S y terminaría al final en empresa. La proposición principal lo es todo y el paréntesis lo que delimita es la proposición subordinada, es decir, el sintagma en forma de verbo, en forma de grupo verbal que está inserto, que está incrustado dentro de esa estructura. Si tuviésemos que hacer el análisis morfosintáctico de esa oración compuesta, pues diríamos que ese hombre es un sintagma nominal que actúa como sujeto de la oración. Luego tendríamos un verbo copulativo que sería el núcleo del predicado y a ese verbo copulativo le seguiría un atributo. Ahora bien, el atributo no es igual a un sintagma nominal, como veíamos en la oración simple, sino que el atributo, en este caso, es una proposición que está subordinada, es decir, que está incrustada con respecto al verbo principal, tiene carácter sustantivo, porque en definitiva vean que se puede reemplazar por un pronombre. Ese hombre es
él, o por un nombre, ese hombre es el director. El lugar del paréntesis, ¿verdad?, ocupa la posición en la que normalmente nosotros esperaríamos un sustantivo. Siempre y cuando un paréntesis, un grupo verbal parentético, se pueda sustituir por un nombre o por un pronombre, decimos que esa proposición es subordinada y de carácter sustantivo. Bien. Evidentemente, la estructura principal ya está analizada. La estructura principal sería una proposición copulativa, formada por sujeto, por el propio verbo copulativo y por un atributo. Pero si yo ahora analizo la proposición subordinada internamente, ¿qué es lo que tendría? Pues la subordinada también tendría sus propias funciones morfosintácticas. Tendríamos, evidentemente, un nexo, la palabra quién actuaría como nexo, pero ese nexo cumple la función de sujeto. ¿Sujeto de qué verbo? Del verbo que viene a continuación, del verbo dirige, que es un verbo predicativo. Y ese verbo dirige viene complementado por un sintagma de carácter nominal que actuaría como el complemento directo del verbo dirige. De manera que lo que estamos viendo, una vez más, es que cada proposición tiene estructura propia. La proposición principal es una proposición copulativa, porque lo que tenemos en la proposición principal es un verbo copulativo. La proposición que se integra dentro de esa principal, es decir, el paréntesis que se inserta dentro de esos corchetes, tiene un verbo que no es copulativo, tiene un verbo que es predicativo. Por lo tanto, la proposición subordinada es predicativa y además transitiva porque contiene complemento directo propio, mientras que la proposición principal era una proposición copulativa. Y todo el paréntesis actúa como el atributo de ese verbo copulativo. Es decir, la proposición subordinada sustantiva cumple la función de atributo del verbo principal, que sería es. Y luego, la subordinada sustantiva, en su interior, contiene un nexo, quién, que además es sujeto. ¿Por qué este nexo quién es sujeto? Porque concuerda, porque quién, aparte de ser un nexo, aparte de ser una palabra de unión, también es un pronombre personal, y concuerda con el verbo, quien dirige la empresa. Observen ustedes que si nosotros utilizáramos el verbo de forma plural, dirigen, pues entonces aquí también tendríamos que tener una concordancia en plural, quienes dirigen la empresa. Precisamente por eso, como hay una concordancia entre este elemento y el verbo, el elemento quien actúa como nexo porque es el que introduce la subordinada, pero al mismo tiempo ese quien, al ser un pronombre, cumple doble función, pues al ser un pronombre también tiene que funcionar sintácticamente, tiene que cumplir una función respecto del verbo dirige. Bien, a la hora de expresar el resultado, pues evidentemente pondríamos que se trata de una oración compuesta, es una oración compuesta, ¿verdad?, de dos proposiciones. La primera proposición es la proposición principal y sería una proposición copulativa, enunciativa, afirmativa, y la segunda proposición, el segundo grupo verbal, lo identificamos con la proposición subordinada de carácter sustantivo, y la estructura que le corresponde es la de una proposición
predicativa transitiva. Podríamos además añadir que es enunciativa, afirmativa, que está en voz activa, pero bueno, ahora para simplificar el análisis y a modo de ilustración lo dejo así. Bien, pasemos a analizar la siguiente. Tengo dudas acerca de la honradez de tu marido. Y esa oración simple la convierto en una oración compuesta. Tengo dudas de que tu marido sea honrado. Si analizamos la oración simple, lo que tenemos es un verbo predicativo, es decir, un núcleo de un predicado, verbo predicativo. Ese verbo predicativo es transitivo, es decir, lleva un complemento directo. Un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Tengo dudas acerca de la honradez de tu marido. Bien. Si yo transformo esa oración simple en una oración compuesta, lo que obtengo es una estructura del tipo: tengo dudas de que tu marido sea honrado. ¿De qué forma se analizaría esta oración compuesta? Bueno, pues tendríamos en primer lugar que marcar los verbos. Tengo y sea. Ya el simple hecho de que este verbo tengo esté en indicativo y este sea esté en subjuntivo es una pista clave para saber que ese verbo, junto con los complementos y sujetos que pueda llevar, va a ser el grupo verbal, va a constituir el grupo verbal que está subordinado a tengo. ¿Por qué? Porque los verbos en subjuntivo, así como los verbos en forma no personal, estamos hablando de infinitivos, gerundios y participios, siempre son verbos de segunda categoría, por así decirlo. Es decir, son verbos que se subordinan al modo indicativo. El modo indicativo es el modo imperante en la gramática del español. Los verbos subordinados en subjuntivo o las formas no personales son verbos siempre dependientes del modo indicativo. Por lo tanto, digo que aquí lo que habría que hacer sería señalizar los dos verbos que forman parte de toda esta estructura. Bien, a continuación habría que intentar localizar o un infinitivo gerundio participio, que en este caso no tenemos, o un nexo, porque evidentemente una estructura compuesta solamente puede ser introducida a través de un nexo o de una forma no personal del verbo. El nexo, ya les digo yo a ustedes, que es la partícula que. En principio, y hasta que no veamos el próximo vídeo, ustedes no tendrían por qué conocer cuáles son los nexos y locuciones conjuntivas que introducen las subordinadas sustantivas, pero bueno, ya les adelanto que ese que es la partícula que actúa como nexo. Por otra parte, se podría deducir fácilmente, porque recuerden cuando vimos las coordenadas, que los nexos o conjunciones son también partes invariables de la gramática, partes invariables de la oración, es decir, deben de ser elementos que no tienen género ni número. Y con las palabras que nosotros tenemos aquí, sabemos que las únicas palabras ahora mismo invariables son el de, pero el de es una preposición, y el que, de forma que si aplicamos la lógica, enseguida entendemos que ese que es el nexo. Y como el nexo hemos dicho que es el elemento introductor de las proposiciones subordinadas, pues la proposición subordinada se ha de abrir justo ahí. De manera que el nexo está integrado, como ya habíamos dicho en el vídeo anterior, está integrado dentro de la proposición subordinada. Y se ha de cerrar ahí.
Ese paréntesis se inserta, por lo tanto, dentro de una estructura más amplia, dentro de un marco que le sirve como marco principal, que es: tengo dudas de que tu marido sea honrado. Y ahora simplemente, vista la estructura, analizado el formato de la oración, lo que hacemos es analizar cada una de las proposiciones, cada uno de esos grupos verbales que nos aparecen. Bien, bueno, en primer lugar, ahí lo que tengo es un verbo predicativo, es decir, un núcleo del predicado, tengo, y a ese tengo le sigue un sintagma nominal que actúa como el complemento directo. Tengo, ¿qué cosa tengo? Dudas de que tu marido sea honrado. Bien, ese complemento directo hemos dicho que es un sintagma nominal. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Que esta proposición subordinada se integra dentro de este sintagma nominal, porque el sintagma nominal arranca en dudas y continúa ya hasta el final. Es decir, que la proposición subordinada va a estar cumpliendo una función dentro de este sintagma nominal que pertenece a la proposición principal. Vamos a ver qué función puede ser esa. Tengo, habíamos dicho que era el núcleo del predicado, por lo tanto tengo es una palabra que actúa como núcleo, y dentro del sintagma nominal que le sigue a continuación, lo que tenemos es un núcleo, dudas, es el núcleo del sintagma nominal, y a continuación lo que tenemos es un sintagma prepositivo que actúa como complemento del núcleo dudas. Es decir, de que tu marido sea honrado, este segmento de aquí, que voy a señalizar en un color grisáceo, de que tu marido sea honrado, es un sintagma preposicional que complementa la palabra dudas. ¿Qué es lo que hace el paréntesis entonces? ¿Qué función le corresponde al paréntesis? Pues el paréntesis lo que hace es funcionar como término de este enlace, del enlace de, porque evidentemente si este sintagma prepositivo que acabamos de analizar lo descompongo en los elementos internos que lo forman, de sabemos que es el enlace, y que tu marido sea honrado tiene obligatoriamente que ser el término. Es decir, la proposición subordinada sustantiva actúa en este caso como término de una preposición que está funcionando a su vez como complemento de un nombre, dudas, y que junto con ese dudas de que tu marido sea honrado es el complemento directo de tengo. De manera que observen cómo a veces el nivel de inserción, el nivel de incrustación de la proposición subordinada es mínimo, y otras veces el nivel de incrustación de la proposición subordinada pues es doble o triple. En este caso partimos de un término, el término que sería el paréntesis lo incluimos dentro del sintagma preposicional, término de este enlace. Ese sintagma preposicional a su vez lo incluimos dentro de este sintagma nominal, y una vez que hemos llegado a este sintagma nominal, entonces ya decimos que ese sintagma nominal es complemento directo del verbo tengo. A la hora de representar esto en esa especie de leyenda que nosotros solemos hacer, pues no tendría por qué haber ningún tipo de problema. La primera proposición diríamos que es la proposición principal, y que es una proposición predicativa transitiva. Predicativa transitiva porque el verbo predicativo tengo lleva complemento directo, que es este sintagma nominal
que estoy señalizando aquí. Bien, la proposición 2 diríamos, el grupo verbal 2 diríamos que se corresponde con la proposición subordinada sustantiva. ¿Y qué estructura tendría ella? Pues la estructura que tiene la subordinada sustantiva, vean que la subordinada sustantiva tendría un elemento que actuaría como el nexo, luego le seguiría un sintagma nominal, tu marido, que sería, este sintagma nominal que tenemos aquí, sería el sujeto de este verbo copulativo, sea. Y detrás de sea tenemos honrado, que funcionaría como el atributo de ese verbo sea. De tal manera que la proposición subordinada sustantiva diríamos que es una proposición copulativa, enunciativa y afirmativa, y poco más realmente podríamos decir. Bien, dejamos este vídeo por el momento y os emplazo al siguiente vídeo en que veremos efectivamente cuáles son esos nexos habituales que introducen este tipo de proposiciones subordinadas.